Santo sea el que nos guíe, que sea Él el que nos conduzca hacia Cristo. Comenzamos invocando al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, yo te adoro. Ilumíname, guíame, consuélame, fortaléceme. Dime qué debo hacer. Dame tus órdenes. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Solamente te pido conocer tu voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tras haber entrado en la teología de los padres apostólicos, estos padres de la época, ¿no se escucha? Aquí sí. Sí se escucha. Sí, Después se escucha. de haber entrado en los padres apostólicos de la época inmediatamente posterior a los apóstoles, hoy vamos a adentrarnos en otro tema también muy interesante, también de los primeros siglos, que quiero titular la sesión del día de hoy de la siguiente manera: literatura apócrifa, poesía cristiana primitiva y acta de los mártires. Vamos a adentrarnos en la literatura de estos primeros siglos. Por un lado, en la literatura apócrifa son libros muy similares a veces a los evangelios, pero que no están, a pesar de estar cercanos a los evangelios, no están reconocidos como escritos inspirados. Luego la poesía cristiana y a continuación, pues propiamente la literatura acerca de los mártires. Pues vamos a ello. Comparto la pantalla. Nos adentramos, en primer lugar, con la literatura apócrifa. Hablar de literatura, todos sabemos de lo que hablamos, ¿verdad? Pero hablar de apócrifos nos puede resultar un tanto complicado, un tanto diferente y extraño esta palabra apócrifo. ¿Qué puede significar? Cuando hablamos de literatura apócrifa, con el término apócrifo nos referimos a los escritos que guardan cierto parecido, tanto por el nombre, Evangelio, protoevangelio de Santiago, Evangelio de Tomás, guardan parecido por el nombre, por la forma o por el contenido con los libros de la Sagrada Escritura. Estos pueden ser falsos, heréticos, legendarios. Algunos sí fueron considerados durante mucho tiempo como libros inspirados. Luego se dieron cuenta que no estaban a la misma altura estos escritos, a la misma altura que los evangelios sinópticos o el evangelio de Juan, que eran completamente diferentes. En cuanto a estos evangelios, vamos a dividirlos en dos tipos. Por un lado, los edificantes, he querido llamarles con ese término, los que edifican, los que nos aportan pues algo de curiosidad, nos aportan pues también algún reflejo de cómo vivían las comunidades primitivas. Y luego, por otro lado, el segundo tipo son los heréticos. ¿Por qué los heréticos? Pues porque hubo muchas herejías, como fue la herejía de los gnósticos, que ellos buscaban pues también sus propios escritos, sus escritos que además justifiquen sus posturas, justifiquen también aquello en lo que creían, y como no lo encontraban en los evangelios, inventan pues también sus evangelios. Estos libros, que llamamos apócrifos, tienen una gran importancia,
porque recogen un poco el testimonio oral de esas primeras comunidades. Vamos a pensar que no todo fue puesto por escrito en los evangelios, que hubo algunos detalles que se escapaban, algunos detalles como veremos a continuación. Y esos detalles sí que permanecían en esta época tan primitiva, en el habla, en el uso, en el de boca a boca, que decimos aquí en España. Se conocía porque lo habían escuchado de otras personas que venían lo mismo de Tierra Santa. Y estas cosas pues también son de mucho interés. Y por otro lado, la importancia también, como decía antes, porque muchos de estos escritos reflejan la vida de las comunidades primitivas. Incluso pues han influido estos escritos en la historia del pensamiento, en la piedad o también en el arte cristiano. Vamos a ello. Vemos que por un lado, si los tuviésemos que clasificar, los vamos a clasificar estos escritos apócrifos en 4 tipos. En primer lugar, tenemos los evangelios, un género que ya conocemos, los evangelios apócrifos. En un segundo lugar, tenemos los hechos apócrifos. Igual que los hechos de los apóstoles, pues tenemos los hechos de Pablo, los hechos de Pedro. Luego tenemos unos apocalipsis apócrifos también. Y en un cuarto momento, las epístolas apócrifas. Vemos, por lo tanto, que responden un poco a la estructura del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay tanto un apocalipsis como unas cartas, como unos hechos, como un evangelio, como varios evangelios. Vamos a adentrarnos en los evangelios apócrifos. Dicho queda que estos evangelios no aportan nada a nuestra fe, no aportan pues tampoco nada, ningún dato de la revelación. Pueden aportar cierta curiosidad, pero no nos aportan nada que no nos aporten los 4 evangelios. Apócrifo viene del griego, de la palabra que significa oculto, o incluso en algunos adjetivos podemos encontrarlo como falso, fingido, algo oculto. Veremos también el porqué. Los evangelios. Aparecen un conjunto de escritos, como por poner un ejemplo, el Evangelio de Pedro. El Evangelio de Pedro es un escrito muy similar y muy cercano a los evangelios sinópticos, a Mateo, Marcos y Lucas. Pero ahí aparece que es un evangelio de comunidad judeocristiana. Vemos que es una comunidad que vivía muy como judíos, más que como cristianos, aunque confesaban el nombre de Cristo. Pero luego también tenemos otros evangelios que llenan ciertas lagunas acerca de la infancia de Jesús. Datos que no tenemos de esa infancia de Jesús y que aparecen ahí. Pueden ser fiables o no, no sabemos. Estos evangelios que hablan de la infancia es, en primer lugar, el protoevangelio de Santiago. Proto viene del término primer evangelio de Santiago sería. Y otro es la narración de la infancia atribuida al apóstol Tomás. Ambos escritos nos hablan de la infancia del Señor, de la infancia de Jesús. Algunos muy míticos, muy legendarios, con muchas historias difíciles pues también de asimilar. Incluso llegan a narrar pues una pequeña discusión entre el propio niño Jesús y otro niño, que el niño Jesús pues le convierte, se enfada con él y no recuerdo muy bien en qué le convertía, pero no salió muy bien aquel niño que discutió con el niño Jesús. O incluso vemos algún momento en el que el propio niño Jesús hace pájaros de barro y con los pájaros de barro los echa a volar y recobran la vida. Vemos que son pues legendarios. El protoevangelio de Santiago es muy importante. ¿Por qué? Porque la finalidad que persigue este evangelio es defender la virginidad perpetua de la Virgen María. Preguntábamos en las sesiones anteriores por este tema, ¿os acordáis? Pues hoy vemos que aquí se defiende la virginidad perpetua, eso es, antes del parto, durante el parto y después del parto. María
es siempre virgen. Y también veremos, vamos a leer un fragmento de él, luego después, del protoevangelio de Santiago, unos datos muy especiales que nos aportan también a nuestra piedad. Pues tanto el protoevangelio de Santiago como la narración de la infancia son esos escritos apócrifos que intentan narrar ciertas lagunas de la infancia de Jesús. No sabemos si son ciertas o no. En un tercer momento tenemos unos evangelios que pretenden completar ciertas cosas, ciertos relatos de la pasión, lo que nos dicen los evangelios acerca de la pasión del Señor. Pues ahí nos encontramos el evangelio de Nicodemo. Ya llama la atención que sea Nicodemo el que tenga la autoría de este evangelio. Y luego el evangelio de Bartolomé. Muchos de estos evangelios, para que fuesen muy difundidos, y muchas de estas cartas y escritos, se les ha atribuido el nombre de algún apóstol. No sé si recuerdan, cuando veíamos los padres apostólicos, en ellos teníamos una carta que llamábamos del pseudo Bernabé. Se le atribuía a Bernabé, aquel acompañante del apóstol San Pablo. Luego se vio que no, y por eso lo del pseudo, el falso Bernabé, el que pretende ocupar el lugar de Bernabé. Pues aquí igual, Evangelio de Nicodemo y Evangelio de Bartolomé intentan completar los relatos de la pasión. Y luego tenemos unos evangelios heterodoxos, con esto me refiero a que están fuera de lo que es el pensamiento católico, el pensamiento cristiano. Son los evangelios de la verdad, ya el nombre pretende ser un tanto ambicioso, y el evangelio de Tomás. Estos dos evangelios son los que compartían la secta de los gnósticos para pretender pues, justificar sus doctrinas, que eso entraremos en otra clase que defendían los gnósticos. Los evangelios apócrifos. Segundo tipo, los hechos apócrifos. ¿Qué persiguen estos escritos? Pues su finalidad es narrar hazañas, virtudes de los apóstoles. Por eso encontramos unos escritos muy novelados, que aparecen pues como héroes, como grandes, pues como hoy la literatura, una forma similar. Y nos encontramos los hechos de Pablo, en el que parece ser que fue escrito en Asia Menor por un presbítero, por un sacerdote en el año 185. Fijaos que ya hace mucho tiempo de las cartas de Pablo. En el año 185 ya Pablo no estaba vivo, sus seguidores de primera mano tampoco. Y luego también los hechos de San Pedro, en torno al año 180-190, y ahí aparece, no sé si recuerdan por literatura, por alguna película, el famoso episodio del Quo Vadis, en el que Pedro se dirige hacia un lugar y el propio Señor le pregunta, ¿dónde vas, Pedro? No quiero hablar mucho de ello, por si quieren ver la película que lleva ese título Quo Vadis o quieren investigar, pues más de la cuenta. Pero este evangelio persigue unos ciertos rasgos docetas. Ya hablábamos del docetismo cuando entrábamos en Ignacio de Antioquía. Decíamos que Ignacio de Antioquía pretende defender que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Los docetas eran aquellos que decían que Jesús no había asumido la carne humana, era mera apariencia, era como un fantasma, pero el Hijo de Dios, el Logos, no había tenido carne, esos eran los docetas. Damos un paso para hablar de los apocalipsis. Los apocalipsis sabemos que son visiones o sueños escatológicos. La finalidad que tiene este apocalipsis apócrifo es preparar a los que creen en Cristo, a los creyentes, para las pruebas del tiempo final. Por eso este tipo de escrito habla de distintas oraciones, de súplicas, de alabanza, de acciones de gracias. Tenemos también el llamado Apocalipsis de Pedro, escrito entre el 125 y el 150, de una gran calidad literaria, eso no lo dudamos. Las visiones que aparecen ahí se describen con gran belleza, nos describen el cielo y los horrores del infierno. Todo esto influyó mucho a la hora también del arte y de la literatura. Por eso conocemos, por ejemplo, el representar al infierno como el fuego
Eso viene de aquí, viene también del arte. En cambio, algunos autores, como son autores del humanismo, ya del Renacimiento, como puede ser Dante, describe el infierno como un lugar helado, un lugar en el que no puede haber vida, pero porque está helado, un hielo, un frío, no hay calidez ni calor humano. Pero aquí encontramos el infierno como el fuego en el Apocalipsis de Pedro. Y finalmente las epístolas apócrifas. Aquí aparece la carta a los de la Odisea, que ya salió la Odisea como ciudad en las sesiones anteriores, en la que hace mención de Colosenses 4, 16. Vamos a buscar qué dice Colosenses, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses 4, capítulo 4, versículo 16. Dice el apóstol San Pablo: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los de la Odisea, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Claro, Pablo ha escrito a los colosenses y ha escrito también a los de la Odisea. Dice, intercambiaos las cartas. Las cartas no nos han llegado, por lo tanto, solamente nos ha llegado la carta a los colosenses. Hubo otra carta. Pues esta carta aparece como aquella carta de San Pablo. No sabemos bien si pudiera ser. Al decir ya que esta carta es del año 125, decíamos a continuación, ya sabemos que no pudo ser, o difícilmente. Y luego también encontramos cierta correspondencia entre Pablo y Séneca. Esta carta está datada de finales del siglo IV y la finalidad era recomendar la figura de San Pablo pues en ambientes culturales paganos, en ambientes literarios romanos. Querían que se leyera a la gente culta a San Pablo y por eso le recomiendan. Y surge esta cierta correspondencia literaria entre San Pablo y Séneca. Vale, de todos estos escritos, de los escritos que hemos visto a continuación, no podemos detenernos en todo. Vamos a acercarnos a lo que dice, a un pequeño fragmento del llamado protoevangelio de Santiago, que decíamos que pretende defender la virginidad perpetua de la Virgen María. Dice el protoevangelio de Santiago 1:148. Voy a leer y a ver si nos va sonando ciertos datos que nos da. Dice así: y día a día la niña, se refiere a María, la niña se iba robusteciendo. Al llegar a los 6 meses, su madre, no nos dice cómo se llamaba la madre, la dejó sobre la tierra para ver si se tenía, no se caía. Y ella, después de andar 7 pasos, volvió al regazo de su madre. Una escena muy tierna, ¿verdad? Que también hemos visto a veces en el arte, a María de niña con su madre. Da 7 pasos. 7 es el número de la plenitud. También tiene estos relatos una importancia muy simbólica. Volvió al regazo de su madre. Esta se levantó diciendo: vive el Señor, que no andarás más por este suelo hasta que te lleve al templo del Señor. Al llegar a los 2 años, dijo, atención, Joaquín a Ana. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que la niña ya empieza a andar y dice la madre: te vamos a llevar al templo para quedarte allí, para que aprendas, al gran templo de Jerusalén. Y cuando cumplió 2 años, Joaquín, ya aparece el nombre, y Ana, el nombre del padre y el nombre de la madre. Decíamos que los escritos apócrifos pretenden, sobre todo, darnos datos de interés, datos de curiosidad que permanecía de manera oral. No se puso por escrito en los evangelios. En los evangelios de la infancia de Jesús, en el evangelio de Lucas y de Mateo, no se dice el nombre de los padres de María, ni se habla de su infancia. Aquí sí, Joaquín y Ana. Y ha tenido tanta importancia este protoevangelio que estos 2 datos sí les hacemos caso.
y por eso celebramos la fiesta de San Joaquín y de Santa Ana. ¿Qué le dijo Joaquín a Ana? Llevémosla al templo del Señor para cumplir la promesa que hicimos, no sea que el Señor no la reclame y nuestra ofrenda resulte ya inaceptable ante sus ojos. Ana respondió: esperemos todavía hasta que cumpla los 3 años, no sea que la niña vaya a tener añoranza de nosotros. Y Joaquín respondió: esperemos. Vale, vemos que la querían llevar ya cuando empezó a andar y dicen no, cuando cumpla 3 años. El 3 también es un número de mucha importancia para los cristianos, ¿verdad? Aunque sea por la Trinidad. Joaquín y Ana se ve que han hecho un voto al Señor, una promesa, y quieren llevar a la niña al templo, dejarla allí para que se cumpla esta promesa, y esperarán a los 3 años. La recibió el sacerdote, ya cumplió 3 años, quien después de haberla besado, la bendijo y exclamó: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. El sacerdote, ¿qué dice? Dice unas palabras muy similares a lo que dice su prima Isabel en el Evangelio de Lucas: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, y el rezo del Magnífica. Ya aparece: el Señor ha engrandecido tu nombre. Eso nos puede sonar al proclama mi alma la grandeza del Señor. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Vemos que siguen este tipo de evangelios unos relatos muy similares a los evangelios, como puede ser el de San Lucas. Continuamos leyendo. Hemos dicho que la niña la llevan en el templo ante el sacerdote. El sacerdote la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. El Señor derramó gracia sobre la niña, quien danzó con sus piececitos, haciéndose querer de toda la casa de Israel. Bajaron sus padres, llenos de admiración, alabando al Señor Dios, porque la niña no se había vuelto atrás, y María permaneció en el templo como una palomica, como una paloma, recibiendo alimento de manos de un ángel. Vemos qué importancia este relato por los nombres, Joaquín y Ana, y cómo pretenden también edificar nuestra piedad, nuestro cariño a nuestra Madre la Virgen, que es lo que persigue también esta academia. Hemos visto, hemos tenido esa imagen de la niña en el templo, ¿verdad? Danzando y moviéndose. Vamos a dar otro paso más. Esto en cuanto a los evangelios, cartas, hechos y también apocalipsis apócrifos. Esta es la literatura apócrifa. No se dejen engañar cuando escuchen esta palabra, porque hay veces que se dice, no, los apócrifos son los evangelios que la iglesia no quiere que lea, porque van a tener cosas que están en contra de la fe, ¿no? Estos escritos no se prohíben, hasta tal punto de que hoy día vemos mucho de lo que ellos dicen en nuestra cultura, en la literatura, en nuestras fiestas, en el nombre de los padres de la Virgen, en el arte, en la literatura. Estos son los escritos apócrifos. Ahora vamos a adentrarnos también en la literatura en otra faceta, en el tema de la poesía de estos primeros siglos, la poesía cristiana. Poesía cristiana, hablaremos de himnos, de odas, de oráculos y de epitafios. Los himnos, esto es muy importante que nos demos cuenta, los himnos siempre fueron muy importantes para la iglesia primitiva, hasta tal punto que incluso en los escritos del Nuevo Testamento encontramos algunos himnos, como puede ser el himno que aparece en la carta a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. ¿Qué hace San Pablo? San Pablo toma prestado un himno que cantaban en su comunidad, en esa comunidad,
de la iglesia de Filipo, y lo que hace es, lo introduce en la propia carta. Vemos que los himnos tenían mucha importancia en la liturgia primitiva. Cuando hablamos ahora de poesía, no debemos irnos a la concepción que tenemos de poesía, pues estos escritos no siguen una rima, no siguen tampoco ningún canon métrico regular. No busquemos rimas aquí, sino himnos que se cantaban, sin rima en muchos casos. En el siglo II, los gnósticos, otra secta, compusieron un gran número de himnos, muchísimos himnos, porque ellos estaban en contacto con la literatura helenística, con la literatura de los griegos, y ya ellos sí que siguen un poco los patronos de la poesía griega, el buscar la rima y demás, como es el himno de las almas en los Hechos de Tomás. Hablábamos antes de Hechos, en los Hechos de Tomás aparece también un himno. No vamos a entrar mucho en esta cuestión de los heterodoxos, las sectas, lo que hablaban acerca de sus himnos, pero vamos a adentrarnos en algunos que nos han llegado. Poesías e himnos, gran importancia en la liturgia primitiva, no debemos confundirlos con la poesía griega, que sigue un canon métrico regular, y era un género muy empleado por los gnósticos. Esto es lo que hemos dicho hasta ahora. Aparece en el siglo II un himno muy bello, un himno que ha llegado hasta nuestros días. Este famoso himno vespertino llamado Fos Hilarión, en griego, luz gozosa, luz serena, hemos traducido aquí. En el siglo II, este himno lo emplean nuestros hermanos de las iglesias griegas, católicos de rito bizantino, incluso ortodoxos también, lo emplean en la liturgia de los presantificandos. Este himno fue compuesto para cantar al atardecer como himno vespertino del rezo ya de la víspera del día, al final del día, cuando el sol se pone, y dice así: oh luz serena de la gloria santa del Padre eterno, oh Jesucristo, habiendo llegado a la puesta del sol y viendo aparecer la luz vespertina, alabamos al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Es un deber alabarte en todo tiempo con santos cánticos, Hijo de Dios, que nos has dado la vida. Por eso el mundo entero te glorifica. Este himno quizás le hayan escuchado en alguna liturgia, porque el gran compositor Lucien Deis le puso también melodía a este himno. Ha llegado hasta nosotros en un escrito, no sabemos cómo lo cantaban. O este otro himno, aparecido en una ciudad con un nombre muy extraño, que no voy a mencionar, lo tienen aquí en pantalla. Este himno de finales del siglo III dice lo siguiente: todas las gloriosas criaturas de Dios no deberían permanecer silenciosas y dejarse eclipsar por las radiantes estrellas. Las aguas del arroyo que murmuran deberían cantar las alabanzas de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué himno más bello, ¿verdad? Puede recordarnos al cántico de las criaturas que aparece en el libro de Daniel, aquellos 3 jóvenes que cantaban a toda la creación. Este himno busca que toda la creación alabe a Dios, desde las aguas del arroyo, que dice a continuación. 2 himnos de gran importancia que cantaban en las liturgias de los primeros cristianos. Junto a los himnos aparece también los oráculos. ¿Qué eran los oráculos? Pues los oráculos no eran otra cosa que, un momento, vale, que encuentre aquí, este género literario que intenta responder en cierto modo también a los antiguos oráculos de Delfo, los antiguos oráculos de la mitología griega, ¿verdad? Los oráculos eran estas divinidades, estos seres mitológicos, para que ellos pues predijeran el futuro y demás. Nosotros no creemos en la predicción del futuro, los cristianos.
Pero se sirven de estas figuras, de estas adivinas, los primeros cristianos, para componer también unos oráculos que puedan también atraer a los griegos que no creen en Jesucristo, que vienen de religiones paganas, podrían sentirse atraídos por esta figura de los oráculos. En la imagen pueden ver un oráculo, una sibila. La sibila era una figura de la mitología griega, que una especie pues, de ser mitológico que predecía todo. Esta sibila es muy importante por dónde se encuentra. Esto se encuentra pintado en la Capilla Sixtina del Vaticano y lo pintó el gran Miguel Ángel Buonarroti. Vemos que se sirve de estas figuras para decir que también el mundo pagano puede abrirse a Cristo, que también Cristo llega para ellos, puede otorgarles la salvación si se convierte. Y nos encontramos en los oráculos sibilinos cristianos, en primer lugar, pues una serie de oráculos que hablan, unos libros de poemas didácticos en hexámetros, ya vemos cierta rima, compuestos durante el siglo II por cristianos de Oriente y que se sirvieron de ciertos escritos judíos como base. Utilizaron la idea de la sibila, de la vidente, para hacer propaganda, tanto del judaísmo los judíos como del cristianismo los cristianos entre los paganos. Y vemos varios libros que hablan, pues muchos de ellos, de los siguientes temas: del honor a Cristo, de los milagros de los evangelios, del anuncio de la asunción al cielo de la cruz del Salvador. También aparecen ciertas profecías hacia las naciones paganas, o el libro octavo aparece ahí, por lo tanto, pues unas maldiciones a Roma, a Adriano, a Pío, aquellos que habían perseguido a los cristianos, y encontramos en muchos de ellos también ese acróstico del que habla Constantino y San Agustín, de Cristo, Hijo de Dios, Salvador, de esa alusión a esas letras JHS y demás que vemos pues en el arte también del día de hoy. Ya aparecía aquí en la antigüedad. Y por adentrarnos en otro tipo de oráculos, los oráculos de Sexto. Es una colección de normas morales, de conducta, pero que tiene cierta rima también, cierto oráculo. Bueno, no vamos a entrar mucho en los oráculos. Ya hemos leído estos himnos de antes, estos dos himnos. Vamos a pasar a algo muy interesante, a los epitafios. Los epitafios de los cristianos que ya aparecen puestos en versos. Los epitafios que aparecen casi todos de ellos como manera fúnebre, de manera fúnebre. Epitafio de Abercio. Es este que aparece en la imagen, que ha llegado hasta nosotros. La tumba simplemente de un cristiano. Cuando el cristianismo era perseguido, no podían manifestarse públicamente como cristianos. Entonces los cristianos recurrían a imágenes simbólicas. No le contaban a todo el mundo cómo eran los cultos, cómo era la fe. Esto es conocido como el secreto del arcano. Aquellos que se iniciaban y se preparaban para el bautismo, para la Eucaristía, los sacramentos de iniciación cristiana, se les iba revelando los misterios de la vida de Cristo de manera progresiva, al igual que la participación en la Eucaristía. No participaban en la Eucaristía hasta el final, sino que en el momento de la presentación de los dones, ellos estaban solamente en la liturgia de la palabra, y en la presentación de los dones ya salían del templo, porque aún no estaban preparados, no habían recibido los sacramentos de iniciación cristiana. Esto es un ejemplo para que veamos cómo era ese secreto del arcano, que aparece también en este epitafio. Leo y después comento. Vemos que no va a hablar explícitamente del cristianismo. Dice: yo, ciudadano de una ciudad distinguida, eso se refiere al cielo, yo, ciudadano de una ciudad distinguida, hice este monumento en vida
para tener aquí a tiempo un lugar para mi cuerpo. Me llamo Abercio, soy discípulo del pastor Casto. Todos podemos tener en mente esa imagen de Jesús como buen pastor, pero la imagen del pastor, para alguien que no conocía el cristianismo, no sabía que se refería a Cristo. Soy discípulo del pastor Casto, que apacienta sus rebaños de ovejas por montes y campos, que tiene los ojos grandes que miran a todas partes. Este es, pues, el que me enseñó, el mismo Cristo, escrituras fieles, el que me envió a Roma a contemplar la majestad soberana y a ver a una reina de áureas vestes y sandalias de oro. Allí vi a un pueblo que tenía un sello resplandeciente. Aquí me voy a detener. Cuando le envía a Roma a ver a una reina en la iglesia, la que va a ver. Y un pueblo que tenía un sello es el sello del bautismo. El bautismo sabemos que el primer rito es marcar la cruz en la frente y luego marcar también la frente con el crisma. Es un pueblo ungido, un pueblo que tiene un sello resplandeciente, un sello que ha imprimido ese carácter y que no va a desaparecer nunca. Es el pueblo cristiano. Continúo leyendo. Y vi la llanura de Siria de todas las ciudades, y Nísibe. Después de atravesar el Éufrates, en todas partes hallé colegas, esos eran los cristianos, hallé colegas. Teniendo por compañero a Pablo, en todas partes me guiaba la fe. ¿Cómo puede tener por compañero a Pablo? Pues muy sencillo, eso es que leían a Pablo. En aquellas comunidades donde él acudía, allí leían las cartas del apóstol Pablo y le guiaba la fe. Y ahora aparece un detalle muy importante que se refiere a la Eucaristía. En todas partes me servían en comida el pez del manantial, muy grande, puro, que cogía una virgen casta y lo daba siempre a comer a los amigos, teniendo un delicioso vino y dando mezcla de vino y agua con pan. Esto es una alusión a la Eucaristía, por el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y también por numerosas alusiones que dicen, que veremos también en otras clases, que Cristo es el pez que nada en las aguas y nosotros los pececillos que nadamos en torno a él, en las aguas del bautismo. Pez, en griego se dice ichthys. Ichthys, lo veremos también a continuación, son el acróstico, un acróstico cristiano. Luego lo veremos, voy a continuar leyendo. Yo, Abercio, estando presente, dicté estas cosas para que aquí se escribiesen a los 72 años de edad. Quien entienda estas cosas y sienta de la misma manera, ruegue por Abercio. El que ha pasado, vamos a imaginar, el que pasa por delante de esta tumba, lee esto, si es cristiano, sabe a lo que se refiere. Por eso Abercio dice en su tumba, quien entienda estas cosas y sienta de la misma manera, ruegue, que rece. Nadie ponga otro túmulo sobre el mío, de lo contrario pagará 2000 monedas de oro al erario romano y 1000 a mi querida patria Hierápolis. Epitafio de Abercio. Epitafio de Pectorio. Y vemos el pez, que explicaremos a continuación. Oh raza divina del Ichthys, que es Cristo. Oh raza divina de Cristo. Conserva tu alma pura entre los mortales. Tú que recibiste la fuente inmortal de aguas divinas. Templa tu alma, querido amigo, en las aguas perennes de la sabiduría que reparte riqueza. Recibe el alimento dulce como la miel del Salvador de los santos. Como con avidez, teniendo el ichthys en las palmas de tus manos, aliméntate con el pez, te lo ruego, Señor y Salvador. Que descanse en paz mi madre, te suplico a ti, luz de los muertos. Ascadio, mi padre, carísimo de mi alma, con mi dulce madre y mis hermanos, en la paz del pez, acuérdate de tu pectorio. Vemos que al final se dirige también a sus padres ya fallecidos,
a sus padres para que descansen también en la paz del mismo Cristo. Ixis, pez. Pues esas letras responden a lo siguiente, significa Jesucristo, Iesu Christu, Jesucristo, Huios, Hijo de Dios Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Ese es el acróstico del pez. Recibe el pez y aliméntate de él, recibe a Cristo. ¿Y dónde está Cristo y dónde le recibimos y de dónde nos alimentamos? De la Eucaristía. Recibe el pan de la Eucaristía, que es este pez, Cristo. El pan de la Eucaristía como el alimento, vemos aquí. Recíbelo en la palma de tus manos. Podemos ver aquí ya cierta alusión a la comunión, al recibir la comunión. Aliméntate del pez, que es el Señor y el Salvador. En primer lugar, literatura apócrifa. En segundo lugar, literatura, nos hemos acercado a la poesía, a las odas primitivas, ¿verdad? Ahora vamos a dirigirnos a otro tipo de literatura, de relatos, que son los relatos martiriales. Sabemos que al inicio del cristianismo los cristianos fueron perseguidos y fueron muchos de ellos martirizados, y nos ha llegado hasta el día de hoy muchos datos acerca de esto. Tenemos lo que conocemos como escritos martiriales, del martirio que recibieron. Estos escritos merecen mucho la pena para conocer las persecuciones de manera histórica. Son documentos que para los historiadores tienen mucho peso, mucha importancia. Y ahí podemos ver ciertos rasgos de la espiritualidad martirial. Los que han estado en las clases anteriores ya lo han podido ver, ¿verdad? Cuando leímos el martirio de Policarpo. Por eso hoy no leeremos nada de este tipo de escrito, porque ya lo hemos leído, uno de ellos. Les remito a los apuntes que pasé hace tiempo. Vemos que estos escritos manifiestan cierta espiritualidad martirial, que aparecía también en las cartas de Ignacio de Antioquía. Recordemos, Ignacio se dirige a Roma para ser martirizado y por el camino va escribiendo cartas a esas comunidades. Los rasgos de esta espiritualidad es, en primer lugar, la coronación de auténtica vida cristiana. Ha sido una vida cristiana auténtica que culmina con el martirio. En un segundo momento, el martirio como combate, como tentación y como prueba. Hay tentación hasta el final. En muchos casos, los propios gobernadores mandan a los cristianos que renuncien a Cristo. Ellos no renuncian al nombre de su Salvador. Hay tentación y prueba hasta el momento final. Vemos también que la Iglesia a estos mártires les acompaña. Vemos el martirio, por lo tanto, aquellos que antes de ser martirizados estaban en las cárceles, los cristianos acuden a visitar a aquellos que están en las cárceles. Y también vemos este sentido de acompañamiento que hace la Iglesia en las celebraciones, en la propia prisión. También celebraban pues el culto cristiano. Podemos observar un carácter cristológico de Cristo, es decir, el martirio es las consecuencias del seguimiento. Te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Te seguiré, Señor, incluso hasta la muerte, decía San Pedro en los Evangelios. Por eso aparece muchas veces el mártir como el imitador de Cristo. Y muchas veces se relata igual que los relatos de la pasión del Evangelio, como si el mártir estuviese siendo el mismo Cristo que va a ser martirizado. O en otros casos aparece el mismo Cristo también en alguna visión, en alguna aparición en el momento del martirio. El martirio no es algo alejado de Cristo. Y también aparece en relación con otros sacramentos, con el del bautismo. Al martirio se le llama el bautismo de sangre. Aquellos cristianos que estaban en la iniciación cristiana y no pudieron recibir el bautismo, cuando recibieron el martirio, ya ahí recibieron el bautismo, el llamado bautismo de sangre,
Porque qué testimonio más grande, ¿verdad?, de entregar la vida por el mismo Cristo, de participar así en su pasión y en su muerte, que eso es lo que se hace también en el bautismo, participar en la pasión y en la muerte de Cristo. Y finalmente, decir también que estos escritos muchas veces vemos también en ellos ciertos trances místicos. El mártir es el místico. Vamos a adentrarnos en los tres tipos. En un primer lugar, los he querido ordenar en torno a la importancia histórica. El primero, de gran importancia histórica, las actas. ¿Qué son? Son documentos de los procesos judiciales verbales que los cristianos padecían ante los tribunales romanos. Sigue el esquema de pregunta-respuesta que se guardaban en archivos oficiales de los que los cristianos pedían copia. Vemos que los tribunales romanos lo anotaban todo y todo eso se iba a unos archivos. Cuando impartían justicia, eso todo estaba muy bien archivado. Los romanos se preocupaban de ello. Entonces estas actas eran documentos civiles que los cristianos acuden luego después, no sabemos cómo, a las autoridades, oye, déjame el acta, y le dejan el acta, y luego esto lo leerán también en el culto litúrgico. Tenemos el acta de San Justino y sus compañeros. Este data del año 161 y vemos en él cómo Justino recibe el martirio junto con 5 hombres y una mujer. Este sería el más importante de todo. Luego las actas de los mártires escilitanos del 17 de julio del 180. Les puede llamar la atención que les haya dado hasta el día de lo bien redactado que estaba, 17 de julio del 180, de origen africano. Está escrito en un latín eclesiástico y se menciona por primera vez ahí una Biblia versión latina, una Biblia pues ya traducida al latín, antes que el propio San Jerónimo componga la Vulgata, la Biblia traducida al latín al griego, traducida al griego sobre todo. En tercer lugar, las actas proconsulares de San Cipriano. En ellas se narra cómo San Cipriano del norte de África en el año 257 sufre el destierro y cómo vuelve y cómo de nuevo otro juicio le vuelve a desterrar y le da muerte un 14 de septiembre del 258. 14 de septiembre del 258. Las actas, documentos civiles de gran importancia. No lo han escrito los cristianos, aunque muchos de ellos, luego después los cristianos, les añadan elementos, les añadan en medio oraciones, sin ese esquema de pregunta-respuesta. Esto fue cuando leímos el acta de Policarpo, pues seguían ese patrón de pregunta-respuesta. El gran jefe gobernador le pregunta a Policarpo, ¿quieres renunciar a tu fe? Policarpo dice que no, es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. El segundo tipo, las pasiones, martiría, son relatos de testigos contemporáneos del martirio, de gente que estuvo allí y que lo relata. Ya no son las actas oficiales del Imperio Romano, de particulares, pueden ser de cristianos. A veces nos puede confundir porque también muchos de ellos reciben el nombre de actas, aunque sean pasiones. La pasión del martirio de San Policarpo, que leímos el jueves pasado. La pasión de las santas Felicidad y Perpetua. Aquí es muy importante este documento porque se trata de un diario personal en el que Perpetua y su esclava Felicidad de Cartago ponen por escrito también las visiones que tienen. Y el día 7 de marzo de 202, 7 de marzo del 202, reciben el martirio. Aparece alusiones muy bellas a la Eucaristía, aparece alusiones muy bellas también al bautismo y aparece por primera vez en un documento una alusión al purgatorio, como aquel lugar de purificación. En tercer lugar, las actas de los mártires de Lyon. En ellas vemos que en el año 177
En este relato se detalla los sufrimientos y comportamientos como un verdadero combate contra el demonio, hasta tal punto que parece que es el mismo demonio el que está martirizándoles. Y en tercer lugar, las leyendas. Las leyendas ya no tienen tanta importancia histórica, sino que sirven para edificar a los cristianos. Son escritos siglos después de los martirios. Por eso digo que no tiene gran valor histórico, debido a que fueron escritos siglos después. En cambio, aunque en ellos no tengamos que reconocer pues, esos fundamentos históricos, aunque algunos sí los tienen, estos sirvieron para edificar a los cristianos acerca del martirio, para darles ánimo, que no se desanimaran y que continuaran entregando su vida a Cristo hasta el final. Pues hasta aquí la sesión del día de hoy, en la que nos hemos acercado a esta literatura cristiana primitiva, a esta literatura que puede ser de manera especial los escritos apócrifos, la poesía cristiana y los escritos martiriales. Pues muchas gracias a todos. Pasamos ahora a la ronda de preguntas de la sesión de hoy.